Hola a todos, de nuevo Javier Hidalgo divulgando desde Clinalgia. Otro mini vídeo relacionado con el dolor lumbar. Hablábamos en otra edición anterior de que la lumbalgia se llamaba a menudo, se catalogaba como lumbalgia crónica inespecífica, porque hay muchas estructuras que pueden doler: músculos, tendones, nervios, articulaciones. Hoy vamos a hablar del ciático. Primero repasamos el concepto de hernia discal. En medicina decimos que algo se hernia cuando se sale de su sitio. Fijaos, aquí tenemos una vértebra. Esta vértebra está sana y esto azul que vemos aquí es el disco intervertebral. Es como una almohadilla entre una vértebra y otra. El disco es como un don, la parte azul más oscura. Y la parte de dentro se llama núcleo del disco, núcleo pulposo. Es muy resistente a la presión. Cuando hay mucha presión, compresión sobre el disco, sobre ese núcleo pulposo del disco, puede ocurrir que la sobrecarga haga que se tienda a ir hacia un sitio protuyendo, empujando desde dentro a ese anillo que es la zona azul oscura. El próximo paso sería la hernia. El contenido de ese núcleo del disco se sale de su sitio, se hernia y puede comprimir una raíz de un nervio que sale desde la columna vertebral. El ciático es el nervio más largo y grueso que tenemos en el organismo y da la inervación, como veis, desde la columna lumbar hacia la pierna. Unas partes de las raíces del ciático, aquí lo vemos mejor, dependen de la columna inferior, en concreto desde la L4, L5 y a principios del sacro. Entonces vemos que el nervio ciático se compone de la unión de varias raíces nerviosas, que son las raíces de las últimas vértebras lumbares y las primeras raíces que salen, lo vemos aquí, del sacro, que es este hueso. Cuando el dolor es un dolor puro que lleva el recorrido del nervio, nos indica que hay un daño claro, aislado del nervio. Sería un dolor neuropático periférico. El dolor se caracteriza por eso, porque sigue el recorrido del nervio. Es un nervio grueso, como decimos. Y los nervios no solo llevan sensación de dolor, sino también llevan sensación de electricidad o de temperatura. Por eso podemos sentir el dolor como un calambre eléctrico o como una quemazón, pero que se limita bastante al recorrido de ese nervio o de su rama terminal. ¿Qué tenemos que hacer para tratarlo? Pues será muy importante mandar fármacos que ayuden a reparar a ese nervio. Ese nervio está dañado, ese nervio se ha debilitado, ese nervio se ha erosionado un poco. Los nervios tienen un forro externo, como el plástico de los cables de la luz, que se puede alterar. Y eso hace que el nervio se vuelva más sensible. Hay fármacos que ayudan a que ese forro del nervio se recupere. Son fármacos neuromoduladores, modulan la actividad de ese nervio que está irritado. Pueden ser fármacos que se mandan por vía oral o fármacos que se depositan sobre el nervio dañado mediante infiltración. También se puede tratar con una cirugía que descomprima la raíz que estaba comprimida por culpa de una hernia. Los especialistas tendrán que determinar si esto es necesario o puede merecer la pena. Pero no solamente el nervio se comprime en la salida de sus raíces, también los músculos, fijaros aquí, que abrazan, que rodean al nervio, la musculatura glútea, puede comprimir al nervio y deteriorarlo. A veces vemos pacientes
con hernias que se operan y siguen con dolor. ¿Por qué? Porque el nervio también se dañó en su trayecto por la compresión de la musculatura. Este músculo es especialmente importante. Se llama piramidal porque tiene forma de pirámide. A veces ocurre que el piramidal, fijaros aquí, ¿lo veis? El piramidal estrangula al nervio ciático contra la cadera. O a veces el piramidal estrangula el nervio ciático en sí mismo, porque a veces el nervio pasa por el mismo músculo. Si este músculo está hipercontracturado, no dejará de pinzar al nervio. Otras veces, con frecuencia, tenemos lo que se llama un dolor miofascial. La palabra mio significa músculo y fascia es lo que agrupa los músculos unos con otros, lo que hace que los músculos trabajen en conjunción, conjuntamente. Puede que los músculos, fijaros aquí, muy irritados, se contraigan y en ellos se forman unos nudos, unas bandas tensas. Son como unos cables dentro del músculo que lo acortan continuamente. A veces, lo decía en la consulta, noto como si me tiraran de la pierna. Noto como si tuviera un cable dentro de la pierna que me tira. Vale, eso es lo que se llama el dolor miofascial. Estas bandas tensas, estos nudos musculares pueden aparecer en la musculatura lumbar, en la musculatura glútea o en la musculatura de la pierna y que irradien dolores muy parecidos al dolor del ciático. Cuando el piramidal se comprime, se llama falsa ciática, da un dolor muy parecido. O este músculo, que se llama tensor de la fascia, también da un dolor que, fijaros, se parece muchísimo al ciático. Nuestra estrategia es primero empezar por el tratamiento de la musculatura, porque es un tratamiento muy inocuo, muy eficaz cuando los músculos están mal y, como digo, muy poco invasivo. Normalmente utilizamos el ozono médico. Recordad que el ozono médico tiene un alto nivel de evidencia en el tratamiento de la lumpociatalgia crónica y además es altamente seguro, es muy seguro. Hay varios trabajos, como siempre os enseño, que así lo demuestran. Luego, lo primero sería recuperar los músculos y si al recuperar los músculos el nervio ciático, aunque lentamente, se va recuperando con ayuda de medicación, pues el pronóstico es bueno. Si el nervio ciático, después de dejar de estar comprimido, sigue doliendo, es posible que tengamos que hacer algún depósito de medicación alrededor del nervio. Eso ya se hace normalmente con técnicas, en nuestro caso, ecoguiadas. Saludos, espero haber sido claro y espero vuestras próximas